Gracias, presidenta. Buenas tardes a todas y a todos. Consejero, antes de la aprobación de la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, la normativa canaria había estado basada en una colección diversa de órdenes y de decretos que, al no disponer de un sustento o tener como sustento una ley regional que diera cumplimiento a la competencia en materia de transporte, pues fueron sufriendo los embates de sucesivas sentencias judiciales, poniéndose de manifiesto la incorrecta de esta técnica legislativa. Tras la publicación en el año 2007, se produjo un hito importante en la historia del transporte de Canarias y, como no podía ser de otra manera, se esperaba que esta ley, que la Ley Canaria del Transporte, aportara dos elementos diferenciadores de la normativa estatal o de la europea. Por un lado, el reconocimiento de algunas peculiaridades del transporte archipelágico que no encontraban reflejo en la legislación estatal, y por otro, la posibilidad de contar con un texto normativo que, al ser desarrollado en Canarias, pudiera ir evolucionando de una manera rápida al compás de los cambios que fueran produciéndose en nuestra sociedad. Pero la realidad, o lo que realmente ocurrió, es que con su aplicación comenzaron a salir a la luz numerosos problemas interpretativos de la ley, además de una evidente descoordinación con las normas que posteriormente fueron dimanando tanto estatales como de la Unión Europea, ofreciéndose como solución por parte del Gobierno de Canarias la elaboración de un futuro desarrollo reglamentario. Sin embargo, como todos sabemos, por su propia naturaleza jurídica, los reglamentos se tienen que limitar a desarrollar aspectos de detalle de la propia ley, ni de los principios, además, o de los principios que sirven de la ley de base, por lo que presentar unos reglamentos con una solución a un texto desfasado estaba clarísimo que estaba abocado al fracaso. En definitiva, señorías, han pasado 12 años y medio desde la aprobación de la ley y 5 y pico, además, de las últimas modificaciones introducidas en la misma, sin que hasta el momento se haya solucionado gran parte de los problemas que desde su nacimiento presentaba esta ley. Y esta, además, situación no ha sido gratuita. Muy al contrario, ha provocado importantes quebraderos de cabeza a los cabildos insulares a la hora de su aplicación, además, innumerables problemas a las empresas del sector. No obstante, sí que quiero hacer un paréntesis y recordar que en noviembre del año 16 se sometió a exposición pública un borrador de anteproyecto de modificación de la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, un borrador que ciertamente provocó más fobias que filias y que, desde luego, que mi grupo parlamentario conozca, es el último movimiento que el Gobierno de Canarias hizo a este respecto. Me refiero a la modificación de la ley. Después de eso, y hasta el final del mandato del gobierno saliente, pues que sepamos, no se hizo nada de nada, hubo un silencio absoluto. Y es precisamente, consejero, por los grandes problemas que ha y está creando la ley de transporte, tras 12 años y medio de vigencia, y por la inacción del Gobierno de Canarias desde el 2016, y hago referencia al 2016, por lo que antes he dicho, hubo un anteproyecto de ley que se sometió a exposición pública, que no fue aplaudido pues por nadie, es por lo que le solicito esta comparecencia para que nos explique. Pues, hombre, ya tras 5 meses de vida del nuevo gobierno, cierto es que en los 5 meses de vida ha sido del nuevo gobierno, usted como consejero no ha llevado tanto, desgraciadamente, pero bueno, mi intención es que nos explique cuál va a ser el cronograma de la hoja de ruta del nuevo gobierno respecto a la modificación de la Ley de Transporte de Canarias. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Señoría, primero agradecerle la comparecencia porque lo que me hace primero reafirmar el compromiso que adquirí en mi intervención, mi comparecencia el 20 de septiembre, cuando explicaba las líneas generales de la consejería, y dije claramente que la apuesta del Gobierno era, lógicamente, adaptar, modificar, reformar la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias. Era una necesidad, una urgencia, y es que además un compromiso político del Gobierno y, por tanto, del que les habla, ¿no? Y además por razones que usted bien ha explicado, ¿no? Como sabe usted, la misma fue aprobada en su momento por un consenso entre los miembros del sector implicados. Si bien el transcurso del tiempo se ha ido paulatinamente mostrando una ley obsoleta, siendo imperiosa la necesidad de adaptarla a las nuevas demandas y a las necesidades
actualmente existente, ¿no? Así, como bien ha dicho usted, a la normativa que ha ido cambiando en los últimos años, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, ¿no? Y, lógicamente, para adaptarla también a la realidad actual. Las necesarias herramientas existentes en la propia norma, aún habiéndose desarrollado su reglamento, no han sido debidamente desarrolladas e implantadas, como por ejemplo el registro de operadores del transporte, herramienta fundamental para el conocimiento que acontece en el sector, así como su propia o adecuada regulación y de igual forma los nuevos modelos de transporte en el ámbito del transporte de viajeros determinan que sea revisada y convenientemente adaptada, ya que, por ejemplo, algunas modificaciones legales necesarias se han plasmado en otras legislaciones, como por ejemplo las relativas al turismo, lo que consecuentemente ha derivado de una normativa que es necesario aglutinar y adaptar, como he dicho anteriormente. Por eso nuestro compromiso es iniciarla justo el 10 de, o los trabajos justo a partir del 10 de enero, que tenemos convocada la mesa de transporte en Canarias, ¿no? Justo en la semana que me ocurrió lo que conocen, estaba prevista la celebración de la mesa del transporte, que nuestro objetivo era, ese viernes, era iniciar los trabajos internos en base al anteproyecto que había, como usted bien ha explicado, en el año 2016, que el Gobierno anterior se comprometió en continuar, revisar, negociar con el sector, pero como usted bien ha dicho, pasaron los años y se quedó absolutamente tal y como estaba. Nuestro objetivo es utilizar ese texto como base para empezar a hablarlo con el sector. Además, es un compromiso que hemos adquirido con el sector de transporte, que hemos tenido diferentes reuniones a lo largo de esos 5 meses, donde nos hemos comprometido claramente a la modificación o a la reforma de esta ley, que es una exigencia para el Gobierno. Insisto, vamos a iniciar los trabajos en el mes de enero, ¿no? ¿Cuándo van a finalizar? Pues va a ser producto de que seamos capaces de consensuar una ley lo máximo posible, ¿no? Usted conoce el sector como lo conozco yo, y sabe usted también como yo que no es tan fácil llegar a consenso en el sector, que está más muy dividido, ¿no? Y por tanto, pero nuestro objetivo es que a partir del día 10, con esa mesa de transporte, y que vamos a centrar fundamentalmente a final de ese mes con una cumbre del transporte que vamos a desarrollar en Canarias, pues vamos a dar una importancia importantísima en torno a eso, y por tanto comprometernos a que ponerle en marcha los trabajos de modificar la ley, y que la dinámica de concluir el trabajo sea producto del consenso y del acuerdo que se consiga. Nosotros vamos a poner todo el empeño para tenerla cuanto antes la ley, por tanto, traerla al Parlamento para iniciar su trámite parlamentario correspondiente y conseguir a partir de ahí, lógicamente, la colaboración y el consenso de todos los grupos políticos, ¿no? Pero comparto con usted la necesidad de adaptar la ley, de adaptar la realidad, de adaptarla además a las nuevas legislaciones que se han producido a nivel europeo y a nivel nacional, y por tanto tener una ley de transporte en Canarias adaptada al siglo XXI y no como la tenemos actualmente, que nació con dificultades y que en su desarrollo ha agravado las dificultades que tiene el sector de transporte en nuestra comunidad. Por tanto, reafirmar mi compromiso que adquirí el 20 de septiembre de iniciar los trabajos de modificar la ley el próximo mes de enero. Gracias, presidenta. Como yo no me consumí todo el tiempo de la primera parte, espero, por favor, apelo a su generosidad, porque creo que en la segunda tengo bastante más que decir. Yo antes, bueno, primero, he sido la única y he quedado como una malcriada en representación de mi grupo en no darle la bienvenida a esta comisión después de su largo periodo de baja, pero bueno, es que es la segunda vez que hablo con usted hoy y no se lo he dicho, así que lo doy ya por dicho. Pues segundo, quería dejar antes de intervenir en lo que es el objeto de la comparecencia, dejar clara una cosa. Según el señor Marrero hablaba de la ley integral del transporte con el transporte marítimo, aéreo, yo quiero dejar claro, esta es la ley de ordenación del transporte terrestre, pero porque es el transporte terrestre donde tenemos competencia. O sea, nosotros no podemos legislar sobre algo que no tengamos competencia. Una cosa es los acuerdos y tal que se llegaron en esa comisión de estudio, pero eso viene referido a la política que pretendemos hacer, no a la regulación legal que se hace. Es más, esta ley es de ordenación del transporte terrestre por carretera, del transporte terrestre con autorización de transporte. O sea, aquí no regulamos los coches individuales, o sea, los coches particulares. Estamos hablando de aquello que tenga autorización de transporte o tarjeta de transporte. Ahí quería dejarlo claro para que no
para que no haya malos entendidos o que lo que podíamos entender que aquí esta ley puede abarcar más de lo que puede abarcar. Yo, en cualquier caso, en lo que es la realidad de mi segunda intervención, yo quería recordar o decir que es que la primera vez que solicité yo una comparecencia de este tipo en los 4 años y pico que llevo en el Parlamento fue en aquellos momentos a la ex consejera de Obras Públicas, a doña Ornella Chacón, sobre este tema, sobre la ley de ordenación o la modificación de la ley de ordenación. Y eso fue en febrero del 2016, o sea, hace 3 años y 10 meses, y desde aquel momento, pues hasta la fecha, y que yo recuerde, si la memoria no me falla, pues he hablado 14 veces, bueno, 15 con la que estoy hablando hoy, o sea, de verdad que no será por falta de haberlo tratado, en comisiones, en plenos, porque la haya pedido yo, porque haya intervenido, porque la hayan pedido otros grupos, ¿no? Entonces, y lo que ocurre es que, como comenté en mi primera intervención, 12 años y medio más tarde, estamos en el mismo sitio, y además, no solo en el mismo sitio, sino con los mismos problemas que desde su nacimiento presentaba la ley. El consejero ya en su primera exposición dijo algunos de esos problemas y yo voy a nombrar otros tantos, más que nada en el ánimo de visibilizar de que no son pocos los problemas ni son nimios, ¿no? Entonces, uno de los problemas, por ejemplo, es en cuanto a la regulación del transporte escolar. Entre otras cosas, y son varias, pero entre otras cosas, existen 2 normas que regulan los requisitos diferentes e incompatibles para una misma actividad, para el transporte escolar, sin que además ninguna de las normas sea excluyente, es decir, hay que aplicarlas las 2 simultáneamente, tal como está la ley, y son incompatibles. O sea, eso habría o sea, eso es urgente solucionarlo. Problemas en cuanto a la regulación del transporte de la demanda, para el que la ley determina que las empresas con centros de trabajo de más de 200 trabajadores deben ofrecer un servicio de transporte a la demanda con el objetivo de contribuir a los objetivos de movilidad previstos en la ley de transporte y en los planes que le desarrolla. Eso no ha podido exigirse por la Administración, por este caso por la Consejería de Obras Públicas, a las empresas, en tanto en cuanto es que ni siquiera las propias administraciones públicas, que son las que tienen que incoer los expedientes sancionadores a las empresas por ese incumplimiento legal, cumplen con la normativa. Por otro problema, la aplicación del concepto de grupo de empresas. La realidad empresarial, tanto en el transporte como en el turismo, como en el comercio, como en el resto de los sectores productivos, es la conformación mercantil de base a diversas sociedades que pertenecen a un único titular societario o al menos a uno claramente mayoritario, constituyendo lo que se llaman grupos de empresas. Sin embargo, la normativa canaria de transportes no contempla este concepto, lo que impide que conductores y vehículos de una empresa de ese grupo societario puedan prestar servicios relacionados con las demás sociedades de ese grupo, lo que no parece razonable. La ley también presenta problemas en el ámbito de los regímenes de infracciones y sanciones, porque se aplica el mismo régimen sancionador en cuanto a las cuantías que el resto del Estado, sin que la ley canaria contemple ninguna reducción, aunque sea, por lo menos en algunos supuestos de infracciones leves, que como mínimo palíe la menor rentabilidad de las empresas del transporte en Canarias respecto a la del territorio continental, aunque solo sea por la incapacidad que las empresas canarias tienen de generar economías de escala. Y ya por último, y esto sí que para rematar la jugada, pues quiero hacer mención a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obliga al Estado español a modificar sustancialmente la normativa de transporte, lo que ha dado lugar a la entrada en vigor en este año 2019 a un nuevo reglamento de ordenación del transporte terrestre por carretera a nivel estatal, el ROT. Este nuevo ROT introduce cambios profundos en muchos aspectos trascendentes del sector del transporte para cuyo cumplimiento la normativa canaria no está preparada. Y entre los hechos que la normativa canaria no está preparada están los criterios de aplicación territorial de la normativa. Antes de la entrada en vigor del ROT en el 2019, los requisitos de acceso al mercado de la normativa nacional
eran mucho más elevados que los de la normativa canaria. Y yo voy a poner un ejemplo. En el caso del transporte de mercancías, la normativa nacional exigía disponer de una flota mínima de 3 camiones pesados de los MDP, mientras que la ley canaria exigía 2 camiones. Pues debido a que los requisitos de acceso en Canarias eran inferiores a los del Estado, en nuestra comunidad autónoma se habían venido otorgando autorizaciones con un ámbito territorial autonómico en lugar de un ámbito nacional, como sucede en el resto de España. Pero es que tras la entrada en vigor del ROT, la normativa del Estado ahora sigue un vehículo para acceder a la profesión de transportista, tanto de viajeros como de mercancía, teniendo además autorizaciones de ámbito nacional. Sin embargo, la ley canaria continúa exigiendo para el acceso al mercado disponer de al menos de 2 camiones en el caso de mercancía o de 9 guaguas en el caso de transporte de pasajeros para convertirse en transportista amortivo, además, que ha hecho que muchos emprendedores estén domiciliando su actividad en la península con objeto de poder acceder al mercado en condiciones más favorables y además obtener una autorización de ámbito nacional que le faculta no solo para operar en Canarias, sino para transportar por todo el territorio de la Unión Europea, mientras que las autorizaciones canarias restringen la actividad al territorio de la comunidad autónoma. O sea, nos piden más requisitos, más vehículos y, sin embargo, solo para operar en la comunidad autónoma. Entonces, estos son algunos, y sumados a lo que dijo el consejero, de los problemas que desde hace 12 años y medio viene lidiando el sector del transporte y los cabildos, que se las ven y se las desean, pues para la normal gestión de las competencias en materia de transporte terrestre, en la concesión de autorizaciones, en las transmisiones de las mismas, y qué decir en las sanciones a aplicar, como antes comenté. Pero bueno, yo, llegados a este punto, consejero, señoría, entiendo que con el ánimo de avanzar, pues lo mejor es hacer borrón y cuenta nueva. Y en este punto entiendo que son 2 las cuestiones a abordar respecto a la modificación de la ley. Por un lado, establecer un calendario de actuaciones que permita culminar la actualización del texto normativo en la presente legislatura. Usted ha empezado a hablar, ha dicho que la primera reunión sería el 10 de enero, pero yo creo que habría que realizar un cronograma completo que permita ir sabiendo que se están cumpliendo y que antes de final la legislatura se va a llevar a cabo. Y en segundo lugar, determinar un esquema de trabajo sobre las materias que deben ser objeto de actualización. Y respecto a esto, yo entiendo que hay 2 materias objeto de actualización. Por un lado, está la adaptación técnica del texto normativo a la legislación nacional y europea de obligado cumplimiento, circunstancia que debería crear un debate principalmente técnico que es imprescindible adoptar porque los cabildos en particular están teniendo que sufrir las carencias de la ley canaria en base a criterios insulares, y eso lo que está produciendo es una fragmentación del mercado canario del transporte. Y por otra parte están las cuestiones de oportunidad, que esas pueden tener un debate más largo porque es que además es mucho más complicado. Pero entendemos que lo adecuado sería plantear ese plan de trabajo que separe claramente los 2 tipos de asuntos y que no supedite la actualización técnica de la ley a la existencia o no de un acuerdo en cuestiones de oportunidad. Entonces, para finalizar, quiero hacer mención a la coordinación y además la coordinación en 2 vertientes, la coordinación de la consejería con el sector del transporte y la coordinación interadministrativa. Respecto a la primera, a la coordinación de la consejería con el sector del transporte, decir que desde la creación de la mesa del transporte nosotros auguramos unas escasas posibilidades de éxito, porque es que una mesa destinada a llegar a acuerdos, compuesta por más de 45 personas, a nosotros por lo menos se nos antojaba absolutamente inoperativa para llegar a acuerdos. O dicho de otra manera, la configuración de la mesa era una garantía de la parálisis por el análisis. Y creo que desgraciadamente no nos equivocamos. La mesa entendemos que ha sido un verdadero fiasco porque, salvo en los casos de las mesas de debates del subsector del taxi, las del resto de los subsectores no se han reunido ni tan siquiera una sola vez. Respecto a la segunda, la coordinación interadministrativa, entendemos que sería importante rescatar y regularizar la labor de coordinación de la consejería con todas las áreas de transporte de los cabildos insulares. Y la razón por la que le planteo esta cuestión es que precisamente es la falta de coordinación y la carencia de la ley, pues la que ha hecho que los cabildos adopten su propio criterio y está provocando lo que le he dicho antes, que el mercado canario esté fragmentado. Con lo que entendemos sería deseable establecer un calendario de reuniones periódicas
pues al estilo, por poner un ejemplo de lo que sucede en el Ministerio de Fomento, en su labor de coordinación con las comunidades autónomas y que se convoca pues 4 veces al año. Yo, en resumen, consejero, entiendo que no nos podemos permitir el lujo de consumir otra legislatura sin que la modificación de la Ley de Transporte vea la luz y que lo que desde luego yo pretendo arrancarle es un compromiso de que esa modificación de la ley se va a producir y que si lo tiene, pues nos los cuente, y que si no lo tiene previsto nos diga para cuándo lo puede tener, ese cronograma para que realmente esta ley sea una realidad. Muchas gracias y muchas gracias por la generosidad, Presidenta. Gracias. Concluye.